mi tierra querida, muy linda y hermosa es mi tierra natal. Vivo en la trinchera, allá en mi parcela, donde se nombró Veracruz capital. Soy un campesino valiente y honrado. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Y les va a encantar este programa. Le venía diciendo a Jonathan, porque estamos en San Vicente, de que yo estaba muy entusiasmada porque sé que este es un programa histórico. Es un programa en el que hablamos de una de las familias simbólicas de San Carlos y de aquí, básicamente, de San Vicente. Pero es que además venimos, como quien dice, tras bambalinas, a averiguar muchas cosas, a conocer muchas cosas que no sabíamos con anterioridad, sino que de una forma un poco superficial. Y bueno, aquí está el cafecito, está el pan, había un picadillo de arracacha que ya no lo comimos, ¿verdad? Entonces imagínense si estamos además llenos, contentos, tranquilos. Ya está Jonathan también, podemos trabajar con toda la tranquilidad. Si ustedes llegan aquí a San Vicente, encuentran un lugar que se ha vuelto muy popular, se llama Soda Dulcelina, y de repente, pues para quienes no conozcan, no tiene como mucho significado, pero para los que hemos estado a través de los años cerca de los Benavides, claro que sí tiene un gran significado, porque doña Dulcelina fue, digamos, una de las matriarcas de esta zona, que junto con don Paco Benavides procrearon 15 hijos, y muchísimos de ellos los hemos visto trabajando a través de los tiempos, y hemos conocido la historia del arracache, cómo don Paco trajo el arracache, cómo ellos trabajan con el ganado, etcétera, etcétera. Pero de repente, la Soda Dulcelina tiene el nombre de doña Dulcelina, pero la historia es otra. Ahí tenemos a don Uber, que es uno de los hijos de doña Dulcelina y es el esposo de nuestra amiga que vamos a entrevistar. Ella es doña Rocío Figueroa Arredondo. ¿Y de dónde es doña Rocío? Y yo sé que muchos de ustedes saben, ¿verdad? Pero ya yo no lo conocía el asunto muy a fondo, porque venir a San Vicente es venir a un lugar como bastante alejado del centro, y está como 7 kilómetros de la salida, entonces no tiene la gente tanto acceso. Ella es una maestra, vean qué palabra más linda, ¿verdad? La maestra, todo ese símbolo de la persona que dedica su vida a formar a los demás. ¿Y qué hace ella aquí en esta zona? Porque es la dueña junto con el esposo. Así que bienvenida, doña Rocío, ¿verdad? Un placer. Todo lo que hablamos antes y que ahora vamos a conocer los amigos. Mucho gusto, doña Ángela. Bienvenidos. Es un placer para nosotros recibirlos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Oiga, usted es una mujer multifacética, hace un montón de cosas, Yo ¿verdad? creo que sí, bastante. Ajá. Usted cocina, lleva cuentas, trabaja en el jardín y cuida al marido. Ajá. Lo más importante. Sí, ve la cara que hace, ¿verdad? Es que él después ve la entrevista, sí, ¿verdad? Definitivamente. Y vamos a ver, ¿cómo está doña Rocío aquí, de dueña de esta soda? Y de que esto es realmente como un restaurante con un jardín. Bueno, ya ustedes ven la preciosidad que hay ahí detrás. ¿Cómo es que una maestra se ha convertido en una empresaria que tiene que ver ahora básicamente sacar algo exitoso en cuanto a lo que es la comida? De doña Ángela, yo sinceramente a las muchachas que me ayudan y a mis hijos yo les digo, ¿por qué estoy aquí? No lo sé. Posiblemente fue Dios el que me puso aquí. Porque sí, yo llegué aquí a San Vicente a trabajar en la escuela como maestra. Después de muchos años de trabajar, pues decidí junto con mi esposo que yo iba a dejar la escuela y nos íbamos a poner esta empresita. No creímos que llegara a tanto, porque en realidad siento que Dios nos ha bendecido y aquí estamos y yo me siento feliz, muy feliz, porque en realidad aquí compartimos, por ejemplo, entre semana con las muchachas que nos ayudan en el jardín, y ya los fines de semana mi esposo es el que más comparte con los clientes, porque yo estoy en la cocina, pero sí, yo me siento bastante feliz y como usted dijo antes, como un pajarito libre, porque ya uno puede ser más libre, puede salir más, aunque está amarrado, pero siempre es más libre que en la escuela. Esa es la parte de la historia que quiero que compartamos con nuestros amigos. San Vicente es un lugar que estaba alejado, es cierto, antes ni siquiera se venía por aquí, sino por allá, por los cerros y de todo para entrar, y fueron 3 o 4 familias que tuvieron
cualquier cantidad de hijos, 16, 18 hijos. Entonces, entre esas 4 familias tienen una gran cantidad de hijos y esos muchachitos, de cómo iban a ir a la escuela, si salir de aquí era tan difícil. Entonces es cuando se monta la primera escuela y de ahí en adelante la educación viene a ser muy importante. Exactamente. Resulta que cuando usted viene aquí, usted es una maestra unidocente, pero primero, que no se me olvide, porque yo conocí a su abuelito, ¿verdad? Entonces se van a decir, ¿y dónde conoció al abuelito? Pues en La Paz de San Ramón, ¿verdad? Su abuelito, con su trapiche, con su trabajo, su abuelita con las comidas, eso viene de familia. Sí, eso viene de familia. Sí, yo soy nacida en Turrialba, en Cartago. Mi papá de Turrialba, mi mamá de San Ramón. Ahí es otra historia, cómo se conocieron ellos. Pero me crié mucho en San Ramón y ahí estaba mi abuelito, Eliseo Arredondo. ¿Y cómo fue que se conocieron? Eso no me Mi mamá y mi papá. Ajá. Una tía de mi mamá vivía allá en la Suiza de Turrialba, no sé por qué. La cosa es que mami se fue a pasear allá a la Suiza y allá conoció a mi papá y ahí se engancharon y luego se casaron. Y se quedaron ahí. Y estuvimos mucho, éramos como nómadas en partes en Turrialba, en La Paz, en Turrialba y en La Paz y ahí. ¿Cuántos hermanos? 2. Somos solamente 2 hermanos. Que no era tan difícil pasarse de un lugar a otro. No. Estaba hablando porque como usted tiene esa habilidad en la cocina, porque la comida es deliciosa, y al César lo que es del César, ¿verdad? ¿De dónde le viene a usted eso? Porque su abuelita, digamos, por parte de su abuelita, de paterna, digamos, lo que es eso sería allá en Turrialba. Turrialba. Uno dice, bueno, ¿qué hacían los señores? Y usted dice que mi abuelita era una persona que trabajaba en casas de alto renombre, con gente muy sofisticada, donde se hacían comidas muy especializadas, y su abuelita se volvió una cocinera apetecida por todos. O sea que al fin y al cabo tenemos una cocinera de alto renombre, ¿verdad? Sí, porque es que uno dice, ¿a dónde aprendió ella? Me imagino los tipos de comida que hacía su abuelita. Sí, mi abuelita hacía comidas muy, muy sofisticadas. Cuando eso yo creo que no habían chef, pero ella hubiera sido una gran chef, porque ella trabajó en casas, por decir algo así como en la Embajada de Inglaterra, y entonces ahí hacían fiestas muy grandes, fiestas de 100, 200 personas, y uno la veía ahí con los ostiones y yo no sé qué otras cosas, que a uno chiquillo viendo ese tipo de comida se quedaba asustado. Y sí, mi abuelita también ganó, en su momento ganó la cuchara de oro de la NUMAR, cuando se hacían un concurso. Y le contaba a doña Ángela que dice mi papá que con la platita que le dieron de ese premio, ella hizo la casa. En la Suiza. En la Suiza de Turrialba. De ahí venimos entonces, de la Suiza. De la Suiza de Turrialba. El por qué la Suiza está dentro de la historia. Y me parece que es muy interesante el valor de las mujeres, porque es que la mujer siempre ha sido como invisible, anónima. Imagínese su abuelita, en aquellas grandes fiestas, o en las grandes comelonas y en aquellas casas en las que trabajaba, con cientos de personas y de todo, y aprendiendo a hacer un montón de cosas diferentes, pero no solo eso, porque también conocer ese estilo de vida. Y dice usted que usted se acuerda cuando estaba con las cucharitas de plata, secándolas. Que ahí limpiándolas, ahí puliéndolas. Y yo decía, pero ¿para qué tanto hacerle una cuchara, verdad? Bueno, entonces tenemos esa abuelita, imagínese, con el premio de la cuchara ese de la NUMAR, con todo lo que aprendió. Y por el otro lado tenemos a su otra abuelita trabajando en los turnos. En los turnos en La Paz de San Ramón. O sea, ella era otra especialista en comida. En comida ya totalmente diferente. ¿Qué recuerdos de mi abuelita? Sí. De que ella era tan linda, además de cocinar, por ejemplo, siempre en esa casa había que comer para cualquiera que llegara. Los días del trapiche, mi abuelito, llegaba gente al trapiche, cuando lo veíamos estaba ahí en la casa, dale almuerzo a esta gente. Mi abuelita hacía así como, ¿y qué les doy? Pero siempre había algo que dar, ¿verdad? A la casa ahí llegaba el bus, ahí la parada del bus era ahí en la par de la casa. Entonces ella, de gente que veía que llegaba tal vez mojada porque La Paz era muy frío,
nos llamaba a tomar cafecito ya. Que esto en el funeral, por ejemplo, llegó una gente que no conocíamos, unas personas no conocidas, y alguien les preguntó que cómo llegaron o que por qué andaban ahí. ¿Sabes que nosotros éramos pajareros? Y siempre que íbamos a esperar el bus, o la señora nos invitaba al café. Ah, qué belleza. Entonces sí, ella siempre tenía su bocadito de comida para cualquiera que llegara. Le encantaba cuidar chanchos, criaba gallinas, una señora muy, muy valiente. Y es que, doña Rocío, antes en las casas siempre estaba la cafetera hirviendo ahí sobre los fogones, listos para el que pasara, se le daba su agua dulce, se le daba su cafecito. Siempre, ¿verdad? Siempre el pichelito de café y la cafetera de agua dulce. Claro, entonces ya me imagino que además si tenían un trapiche, el agua dulce no dejaba de faltar definitivamente. Yo sí me recuerdo de su abuelito, porque estábamos hablando de eso, ¿verdad? Que yo llevo ya tantos años en eso, estamos hablando de hace 40 y resto de años, que yo lo conocí. Y un hombre muy valiente en el trapiche, muy agradable, muy simpático, muy dicharachero, ¿verdad? Muy campechano, su abuelo. Y además, como usted dice, también muy abierto a darle la bienvenida a la gente, porque siempre que llegábamos uno salía con un chorro de tamugas, ¿verdad? Y además a comer sobao y pericos y melcochas. Bueno, vean qué bonito, porque yo, doña Rocío, sinceramente hasta ahora la conozco. La he visto alguna vez, pero hasta ahora llego y la trato, digo yo, y la soda dulcelina, y vine hace como 15 días con mi hijo, y digo yo tengo ganas de venir a ver realmente cómo hacen las cosas, etcétera. Yo vamos a ver si lo conocía como hijo de don Paco, pero además no estaba como en todo lo de conocer de las parejas y de todo. Y ahora que llego, vean qué pequeño es el mundo, ¿verdad? Una persona que ya yo conocía a sus ancestros, conocer a su abuelo, estuvo en la casa, estuvo con su abuelita, ya ellos no están, pero esos son como los recuerdos agradables que uno tiene de este tipo de programas. Muy bien, entonces resulta de que usted se hace educadora, estudia en San Ramón. Sí, en la UCR. Usted estudia en la UCR y a usted le corresponde venir a esta zona porque, bueno, siempre se ha rifado. ¿A dónde le tocan a los educadores? Bueno, en realidad yo empecé como aspirante. Mi primer trabajo fue en Copevega. Allá me fui como aspirante. Cuando eso había faltante de maestros, entonces una prima de mi mamá me contactó aquí en la dirección regional y entonces me dijeron, ¿quiere irse como maestra? Allá me voy. Entonces me vine, trabajé y estudié. Y ya luego, cuando ya pude concursar, yo que pasaba ahí por Porvenir, por la entrada del famoso Záncar, ¿verdad? Ahí habían unos rotulitos que decían San Vicente 9 kilómetros, San Vicente 7 kilómetros de Porvenir. Y yo decía, ¿dónde quedará ese pueblo? Y cuando fui al ministerio a concursar, vi que salió San Vicente. Digo, yo debe ser bonito ahí, está cerquita de Ciudad Quesada. Entonces concursé y me dieron esta plaza. Concursé San Vicente y San José de la Montaña. Y me dieron San Vicente. Bueno, veamos a ver cómo es el asunto, cómo llegó entonces aquí a San Vicente. Sí. Pero para que nos quedemos con la curiosidad, nos vamos por un momento y ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro, aquí a través de Canal 14. Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa Volvamos a lo Nuestro. Hace como unos 15 días vine y tomé unas fotografías de este jardín y de algunas cosas y la gente, todo el mundo me decía en el Facebook, ¿dónde es eso? ¿Pero qué es ese paraíso? ¿Dónde está ubicado? Entonces yo les decía, bueno, yo les puedo decir que está a 7 kilómetros de la entrada de Porvenir, porque a lo tico, ¿verdad? Y como les iba a decir, más que era gente de todo el país, hasta unos amigos mexicanos que me preguntaron, y mucha gente que me dijo, ay, tenemos que ir, bueno, cuando vayan yo los voy a llevar. ¿Pero qué es ese jardín tan lindo? Y luego, vean, y se los estoy enseñando también a ustedes, vean qué belleza de jardín, ¿verdad? Porque entonces no es que es una soda común y corriente, aparte que es una soda muy especial, sino que tiene un jardín bellísimo para deleitarse, no solo para tomarse fotos, sino para los que nos gustan las plantas. Hay un montón de gente. Yo cuando vine ese día vi una matita, por ahí anda, Ahí está.
Y ya me la va a pasar Jonathan, ¿verdad? Yo vi esa matita y entonces yo dije, uy, ¿qué es eso tan linda? Ustedes la ven así, ella tiene una florcita azul. Le salen unas florcitas azules preciosas. Entonces yo ese día, con esa tentación que tiene uno siempre, ay, un hijito. No, pues no me iba a robar un hijito, o sea, qué color, además. Primero, qué color, después no sabía si había cámaras, no, y además no me lo hubiera llevado. Entonces digo yo, cuando vuelva la próxima semana, no cuando se bañe Rocío, voy a decirle a la señora, y don Huber estaba, era una locura, llegamos a las 2 de la tarde de un domingo y prácticamente casi nos vamos porque estuvimos como unos 20 minutos, no podíamos entrar, esto era un llenazo. Entonces, de ahí, ¿cómo iba a pedirla? Entonces hoy le digo, ay, pero qué belleza, y aquí está. Ya pronto se las voy a enseñar cuando la tenga dentro de un tiempo ahí, que la tenga ya en la casa. ¿Por qué? Porque también les estoy diciendo, invitándoles a los que quieran venir a ver el montón de matas y de flores y de arbustos y de todo, un corazón que hay allá, que hasta por cierto, yo toda fiebre, me fui, me metí por el corazón, venía con mi hijo y mi nieto, y después cuando hice así me vine resbalada, ¿verdad? Llegué antes de la hora, solo que mi hijo me atajó, ¿verdad? Entonces, bueno, me tuve que quitar los zapatos y después en las fotos todo el mundo decía, y quería sentir la tierra, bueno, sí, la tierra, y vean la belleza. Este es un trabajo que hace su esposo. Lo hace junto con un señor y usted también, o sea, son 4 personas, usted y una muchacha y su esposo y el otro señor. Pero ellos tienen cursos de jardinería, yo creo que ninguno. ¡Ay, qué belleza! Pero es una belleza. Tiene, por ejemplo, esta mata que está aquí, que es bellísima, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? ¿Algo de novia? Velo de novia. Velo de novia. Es que uno llega y dice, pero ¿qué es esta mata tan linda? Y yo estoy segura que gente de otros lugares también quedarán súper asombrados, que además es como la preferida de su esposo. Ajá. Seguro conociendo cuando usted andaba con el velo de novia. ¿Será? Oiga, y ese matrimonio, ahora vamos a hablar de lo de maestro y de todo. Usted viene aquí de educadora. Yo llegué aquí ¿Cómo lo conoció? En el 93, llegué aquí a trabajar a la escuela. Ajá. Y aquí en el pueblo, ya trabajando, yo me vine a vivir aquí. Llegué a vivir donde un hermano de él, donde José Manuel, y entonces de ahí nos conocimos. Me metió en la Junta de Educación. Se metió en la Junta de Educación. Oiga, con tal de estar con usted. Dice que me metió. Sí, es cierto, había que cambiar Junta de Educación ese año y él quedó ahí en la Junta, entonces de ahí más cerquita, ¿verdad? Definitivamente. Definitivamente. Oiga, vea qué interesante, entre que ella pasó y vio un letrero ahí que a dónde estaba San Vicente, que pasó el tiempo que la pusieron aquí de educadora y hasta que ella, imagínese, casándose con un Benavides, o sea, todo, mesa gallega, usted se llevó todo. ¿Será? Vamos a hablar de eso como educadora, porque nos estamos riendo mucho, pero fue muy duro, muy duro. Sí, fue muy Usted duro. fue maestra unidocente. Explícale a los amigos qué es una maestra unidocente. Una maestra unidocente es la que le da clases a todos los 6 grupos. Cuando yo llegué aquí a San Vicente eran 31 alumnos distribuidos en los seis grupos, de primero a sexto. Sí, el primero era bastante grande, era de 10 alumnos. Y sí, muy duro. Esos primeros años de unidocencia fue muy duro. San Vicente, a pesar de que estaba tan cerca del centro, aquí no había teléfono. No, o sea, uno estaba incomunicado, ¿sí? Pasó pues murió la hija de un tío mío y de allá de San Ramón tuvieron que llamar a Ciudad Quesada, donde un conocido, para que viniera en taxi a avisarme aquí. Era difícil. Ajá, era difícil, o sea, a pesar de ser tan cerca, ¿verdad? Y sí, los chiquitos de primero, como eran 10, yo les tenía 2 cuadernos de tareas. Entonces yo me dejaba uno y mandaba el otro, y todo a mano. Los exámenes eran a mano, ¿verdad? Y si podía mandar a sacar una fotocopia o ir yo, se podía, y si no era con carbón, ¿no? Ya después apareció lo que llaman un polígrafo manual, que mis hijos se ríen y ay, mami, era con stencils, había que picarlos y hacer los dibujos con un estilete ahí y después pasarlos por el polígrafo. Muy, muy difícil. Y aquellas embarrios de tinta por todo lado. Usted se dedicaba todo el día a planificar y a dar las clases, porque tenía 10 en primer grado, pero tenía unos en segundo, otros en tercero, otros en cuarto, quinto y sexto. Era dar clases durante el día
y ya en la tarde a planear lo del otro día o ir adelantando, a ver si se podía adelantar, a veces no, pero sí era muy, muy duro el asunto. Y usted también era una persona muy correcta en sus cosas, como los educadores de Sí, antes, ¿verdad? sí. Porque no podían darle alcahueteando nada. Ah, no. ¿Cómo hacían cuando llegan a sexto grado? O sea, los niños de aquí cuando llegan a sexto grado, ¿iban a Ciudad Quesada a estudiar? ¿O Claro cómo? que sí, se iban al colegio. El primer sexto grado que yo tuve, bueno, eran 10 de primero y eran dos muchachitas en sexto. Una de ellas se fue a Zarcero, porque era difícil viajar aquí a Ciudad Quesada. Se fue a Zarcero. Ya el año que seguía, ya iban más para el colegio. Entonces, ya ella se vino y fueron al María. Me acuerdo, iban como 3 de esos al María. Entonces ya pagaban como un taxi de Ciudad Quesada, venían los recogían en la mañana y venían y los dejaban en la tarde. Y poco a poco ya al pasar los años fueron habiendo más muchachos para el colegio, porque antes de que yo viniera me parece que lo que iban era al nocturno. Pero de día todavía como que no iban. Claro. Ajá. Y había gente aquí, lógicamente, que trabajaba en Ciudad Quesada, o en general la gente se dedicaba a quedarse trabajando en esta zona. En general, yo creo que cuando yo llegué aquí era muy poco, casi no se desplazaban a Ciudad Quesada. Era el camión de Helio, el que vende hortalizas, ese era el bus. Ahí en el cruce se esperaba la gente a que Helio pasara con el camión y él ahí entre todas las hortalizas y ahí iba uno en el camión. Sí, es una comunidad muy solidaria. Ajá, sí. Y me acuerdo que la mayoría tenía carro, ¿verdad? Porque también era muy reducida la población, es que ahora ya es mucho más grande. Pero entonces, si uno venía en un carro, ellos decían, pasemos por el parque primero, a ver, o donde estaba la estación de bomberos, esa era como la parada de San Vicente. Entonces daban una vuelta a ver si veían a alguien de San Vicente que ocupara RAI para venirse para acá arriba. Sí, sí, muy coordinado. Exactamente. Claro, y es que es lo que hablábamos, cómo se inició aquí, digamos, la primera escuela precisamente con la colaboración de toda la gente. Hacía falta una escuela, pero también hacía falta transporte. Pero, doña Ángela, usted sabe que la escuela de aquí, la primera escuela, o sea, aquí se fundó la escuela en 1912, antes que la Juan Chávez. Y antes de ¿quiénes vivían aquí? Yo no sé. Porque los Benavides no estaban, ni los Varela estaban, ni los Blancos estaban. No sé, pero la historia de la escuela es en 1912, la fundación. Ahora en el 2012, yo ya no estaba como maestra, estaba en el patronato y en un comité que tenía la escuela de culturales, digamos. Hicimos el aniversario. Qué interesante, porque hay un señor que escribió la historia aquí de San Vicente. Yo le hice una entrevista, él había explicado algunas cosas que tenían que ver con la escuela y sí, precisamente hablaba de una escuela muy, muy antigua. Que parece que estaba como allá abajo, mucho más abajo, y después la pasaron más para acá. La pasaron más arriba. Como que habían familias aquí, familias allá, entonces como que la dividieron en el centro y ahí pusieron la escuela. Eso es lo que entiendo. No, qué interesante, ¿verdad? Imagínense ustedes que estamos hablando que hace pocos años, es maestra que desde hace 36 años. No, como 30, en el 86 empecé yo. Estamos hablando que de hace 30 años aquí no había casi ni comunicación, no había cómo trasladarse, había un montón de dificultades. Ahora echémonos para atrás, a 1912, ¿cómo sería eso? ¿Cómo Definitivamente, sería? ¿Verdad? Entonces, bueno, yo voy a pasarles un pedacito del video que yo le hice a este señor, que es el historiador aquí de esta zona tan linda de San Vicente, para que tengamos más o menos una idea. Y después seguimos más de Volvamos a lo Nuestro aquí a través de Canal 14. Bueno, entonces cuando usted viene aquí ya existía la escuela, porque dicen que la escuela fue en 1911. Cuando el cantonato de Ciudad Quesada, o sea, que esto es antiguo, o sea, San Vicente es muy viejo. Sí, por eso.
Eso es un pueblito muy viejo. Tenía su escuela. ¿Cómo era la escuela? Era de un aula ya desanivelada. Así toda. Y ahí yo llegué en los primeros, como 2 años estuve en esa escuela. Después, ¿Se acuerda de la maestra? ¿Quién era la maestra? ya de maestra de por acá, había una niña Marina, la que era el pan. Pero la gente de aquí, lo más que no iban casi, todos eran analfabetos, porque los señores iban como los solizos. Y entonces, O sea, los señores eran analfabetas, no habían aprendido a leer ni a escribir, pero ellos querían que los hijos sí. Sí, Y era una señora. escuela donde iban todos juntos, era unidocente, o sea, una sola maestra para todos. Pero después, cuénteme, después de eso hicieron otra escuela, ¿verdad? Que es la escuela que tienen aquí. Sí, entonces, como don Máximo Rojas era cortesista, el gobierno le dio unas latas de zinc para que hicieran la escuela. Mi papá se la hizo por ahí, donde se ven las fincas de Meco y de Popo, por ahí. Hizo la escuelita ahí. Pero ya empezaron a pelear, pues, era muy largo. Entonces midieron midieron 2 kilómetros de allá y 8 kilómetros de arriba. Y ahí se puso la escuela. Que la escuela estaba a la misma distancia, 2 para arriba y 2 para el otro lado. Sí, está Ya ahí. todo el mundo contento. Sí. Sí, era muy lejos para los Solís y toda esa gente. Claro, y ahí también su papá la construyó. Y aquí viene mi papá y mi tío y un primo construyeron esa escuela. Y como se trajeron del cine de la escuela de abajo, pero como estábamos en tiempo de guerra, la situación era jodida. Entonces, la de aquí la hicieron de 2 aulas y el cine era de 1 aula. Entonces, tuvieron que ponerle paja al otro parte. Una abuela con zinc y otra con paja. Amigos y amigas, continuamos aquí con nuestro programa Volvamos a lo Nuestro en la soda Dulcelina. Dulcelina, un nombre lindo, dulce, ¿verdad? Y así se llamaba, la mamá de todos estos Benavides que han venido, yo diría, como a florecer esta zona. Porque aquí, como dijimos, eran pocas las familias concretas, digamos, que yo estoy hablando como de 30, 40 años para acá, ¿verdad? Que de los Varela, que de los Blanco, que de los Benavides, que... Rojas, Solís, Exacto. Vargas. Pero vean que para 1912 ya había gente por aquí y no eran ninguna de esas familias, porque esas familias fueron llegando después, pero había familias. Podría ser que los Solís sí estuvieran entre esos de los de 1912. Con Castro Blanco, pero ese sí, como vino como para el 18. Bueno, oye, aquí hay tanta historia que contar que mejor no nos enredemos, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando uno habla San Vicente, yo les cuento que yo tengo un pedacito aquí, no lo vendo, por si acaso no es que estoy haciendo propaganda, pero es que este lugar es realmente hermoso. Cuando yo llegué aquí, de las primeras cosas fue eso, una oportunidad muy linda, un lugar muy lindo. Este es un lugar paradisiaco. Y al hablar de San Vicente, ¿a qué le suena a usted? Digamos, para la gente que conoce un poco San Vicente. Yo sé que hay montones de gente en muchos lugares que no conocen ni siquiera San Carlos, pero cuando hablamos de San Vicente,
hay dos cosas definitivamente. Una es la música. Ese es un lugar que hay como 25 grupos musicales, todos puros Benavides, ¿verdad? Y lo otro es la comida, famosísima. Cuando se habla de los turnos, perdón, cuando se habla de los turnos, la gente no cabe aquí. Así que hablemos de comida. Cuando usted llegó aquí, ya conocía los turnos. Ah, sí, claro que sí. Cuando yo llegué aquí, bueno, lo primero que uno hace, ¿verdad?, es el patronato. Ya se forma el patronato y toda la cosa. Ya luego, ¿qué actividades vamos a hacer? Entonces, pues sí, programar un turnito, una feria. Cuando eso se hacían los turnos, y era solo la gente de aquí. En realidad, aquí o sea, ellos daban para el turno, ¿verdad? De que uno pasaba por las casas y uno daba un paquete de arroz, otro un paquete de azúcar. Luego se venían a cocinar y luego ellos mismos se lo comían. Ese era el negocio, ¿verdad? Y José Manuel Benavides, él estuvo mucho en el patronato, con él fue que empezamos, y entonces se empezó a mandar como cartitas personales a gente de Ciudad Quesada que ellos conocían, y entonces se invitaban. Y así entonces se fue haciendo. Yo siento que poco a poco, cada vez venía un poquito más de gente, y ya la escuela hacía el turno, y entonces ya la asociación hacía otro turnito, para septiembre el Día del Santo, otro turno, y varias actividades, y entonces yo no sé, ahí fue cogiendo fama el asunto, ¿verdad? Ajá. Ya luego don Helio Chávez, cuando llegó al patronato, una vez dijo, ¿por qué no hacemos lomo relleno? Entonces ya él vino y él hacía los lomos. ¿Don Helio Chávez de dónde Helio es? Chávez, yo lo conocí viviendo aquí, en una finca allá arriba, en el cerro. Y especialista en hacer él era el que hacía los lomos, sí, o sea, ese es un legado de él, el lomo relleno. Ajá. Como le contaba yo antes, allá en San Ramón también se hacía el lomo relleno, ¿verdad? Yo vi a mi mamá hacer, pero sí, el de aquí es de don Helio Chávez, él nos dejó ese legado. Hay una cosa curiosa. Cuando uno habla de comida, a mí eso me apasiona, lo que son las recetas, la comida criolla, todo ese montón de cosas. Cuando se habla de la comida de San Carlos, y yo siempre lo digo, lo sigo afirmando, no hay comida típica autóctona sancarleña. Todo es del gran área metropolitana, porque si uno dice lomo relleno y uno piensa en Heredia, en el montón de lugares a donde están especializados. Uno piensa en arracache, hablar de arracache, y el arracache también se da por aquellas zonas. Es que de repente aquí apareció el arracache. Entonces, ¿de qué época? Bueno, Paco Benavides fue el que se le ocurrió sembrar el arracache. Entonces, aquí no se conocía en San Carlos el arracache. Entonces, resulta que ¿qué sembraba? Lo cortaba, lo iba a vender allá al centro. Imagínense lo que era, con lo que estamos hablando de la dificultad de transporte. Pero después el hombre más, ya el negocio, ¿verdad? Porque yo veo que es que ustedes son una familia emprendedora, ya lo vendía pelado, ya después lo vendía picado y después molido. Hablamos de una comida típica del gran área metropolitana. Entonces aquí se hacen un montón de cosas de esas, porque es que realmente, usted que viene allá de San Ramón, las comidas que se hacen aquí son las mismas que se hacen allá. Sí, son las mismas. Exactamente. Yo aquí sí comí, que nunca había comido, y yo no sé si será originario o no, es el picadillo de chiverre, ¿verdad? De chiverre tiernito que hacía su mamá, el chiverrillo, muy rico, como un guisadito de chiverre, que no sé si eso será en otros lugares que se hace, pero yo lo conocí aquí. Sí, qué rico, ¿verdad? Bueno, el chiverrito tierno, el chiverrito tierno. Yo sé que la gente que está ahí dice, tanto que hablan de la comida y de todo, y no quiero que termine este programa porque tenemos después otro programa, sin que entremos ahí, entramos en la cocina y vamos a ver en esa cocina todas las cosas que hay y todas las cosas que ustedes tienen preparados. Siempre hay lomo relleno. Sí, siempre hay lomo relleno. Ese sí. Entonces, digamos, este lomo relleno que ustedes tienen ahora, ¿cómo lo preparan? ¿Ya lo preparan con anterioridad? Ah, sí, claro. Hay que hacerlo con anterioridad, sí, porque el lomo, se trae el lomo, ¿verdad? Luego ese lomo se relaja, se abre,
se hace así como una tela, digámoslo, por decir algo, luego se adoba bien, con orégano, con ajo. Se deja reposar, se deja ahí marinar y ya luego se hace la preparación del relleno, que nosotros le ponemos zanahoria, papa y huevo duro. La zanahoria y la papa se sofríe con achote y con olorcitos, que quede bien rico. Ya luego se vuelve a abrir el lomo, se le coloca ahí la zanahoria, la papa, el huevo duro, se arrolla, se amarra, que a veces algún platillo ahí va con el amarre, entonces decimos que es que lleva el hilo dental incluido ahí. y se cocina. Ya cuando lo cocinamos le ponemos de todo tipo de olores que llama uno, ¿verdad? Y ya luego cuando ya está cocinado lo dejamos enfriar y lo guardamos. Y lo refrigeramos. Entonces cuando ya alguien pide su medallón, entonces partimos el lomo y lo sofreímos, que ahí va otra vez, ya va a un sartén con un poquitito de aceite, un poquitito de achote, y del mismo caldito en que él se cocinó, le agregamos para que no quede muy seco, porque en realidad el lomo es muy seco. Que usted dice que veía a su mamá hacer el lomo relleno. Ajá, yo la veía. Pero aquí usted aprendió a hacerlo con este señor Chávez. Con este señor Chávez. Es como, no sé, como contradictorio, porque mi mamá, mi abuelita, cocinera de turno, mami una vez vino aquí a un turno a cocinar, y yo con ellas compartí poco, porque yo me vine a trabajar a la zona de San Carlos, entonces casi no estaba en San Ramón. Y sí, aquí aprendí más en los turnos. Bueno, entonces el lomo relleno, ¿ese señor Chávez está vivo? No, ya murió. Y les dejó ya, y qué dicha que les dejó esa enseñanza. Me dice usted que había una diferencia en cuanto al orégano, como lo utilizaban. Ajá. Esa es la diferencia entre él y como lo hace usted. Sí, don Helio, había que tostarle el orégano. Entonces se le tostaba el orégano, luego se le revolvía el ajo y sal. En cambio nosotros lo hacemos diferente, nosotros lo hacemos con el orégano verde. Ok, muy bien. Bueno, lo marinamos con orégano verde. O sea, sí, por eso, siempre hay esos pequeños cambios. Quiere decir, en esos turnos maravillosos aquí de San Vicente, usted aprendió muchas cosas. Porque es que al hablar de turnos aquí en San Carlos, entonces uno pierde en el turno de los 100,000 colones del padre Sancho, que con eso fue que se terminó construyendo la iglesia. Quiero decir que es que los turnos son básicos, han sido muy importantes. Entonces este turno que cada vez, bueno, lástima la pandemia, pero yo no sé, creo que en el último turno me dijeron que se habían hecho como 18 millones, una cantidad de dinero hecho por el mismo pueblo, ¿verdad? Pues estamos con eso. Después, la sopa de mondongo, que es mi preferida. Yo el día que llegué aquí, mi hijo también, y yo, uy, qué sopa más rica. Bueno, no, mi nuera fue la que pidió, mi hijo pidió olla de carne, pero ahorita vamos con la olla de carne. La sopa de mondongo, ¿también ya usted lo sabía preparar? No, la sopa de mondongo aquí, por ejemplo, en los turnos es la señora Mayela Castro, ella es la encargada del mondongo, desde alistarlo ahí, lavarlo y todo el asunto, hasta terminar, hasta que llegue al plato y entonces de ahí con ella yo fui aprendiendo y entonces ahora la preparo yo, pero sí, ella muy especial haciendo esa sopa de mondongo. Doña Mayela. Doña Mayela. Bueno, por eso no terminaremos de mencionar, y esa Mayela Castro, es que don Juan Castro Blanco, ese hombre tan famoso, que es un ícono en San Carlos, que inclusive, bueno, el parque lleva el nombre de él, el parque Juan Castro Blanco, y un hombre que fue muy colaborador con la población de San Carlos, y dejó también una gran familia. Sí. Y entonces estos Castros son descendientes de él, ¿verdad? Sí, son descendientes. Pues estamos hablando de lo que San Vicente, toda la gente valiosa que tiene, ¿verdad? Y ahora vamos con la olla de carne. Ay, qué rica que sabe esa olla de carne, ¿verdad? Bueno, yo comí también un poco de la de mi hijo, pero estaba tan rica. La olla de carne, la ciencia es el caldo. Sí, la ciencia es el caldo. Así como le decía antes, a puros olores, a pura hierba. Se le pone bastante. Nosotros para cocinar la carne, primero ponemos la carne en agua fría. Así hacemos todas las carnes.
cuando ella empieza una espuma que hace, entonces empezamos a botarle esa espuma, a limpiar ese caldo, a limpiarlo. Cuando ya el caldo está limpio, lo colamos, bueno, ya lo ponemos y ahí le agregamos cebolla, laurel, tomillo, perejil, ajo, apio, culantro coyote, chile dulce, no sé si alguno me queda. y sal, y con eso cocinamos la Y carne. riquísima, porque además me gusta porque el caldo es bastante claro. Es que a veces Ajá. queda como muy espeso, pero es que es muy sabroso. Y deberíamos de mencionar también, doña Rocío, que usted tiene 2 muchachas que la ayudan, Ajá. porque muchísimas veces uno sí que necesita el apoyo de gente que sean verdaderos colaboradores, que como dicen, como me pasa a mí con Jonathan, que cuando yo le digo, Jonathan, hazme una toma de aquello, Jonathan dice, ya la tomé. Y mira qué tal, ya lo tomé. Entonces uno decía, se le adelantaron a uno, ¿verdad? Usted tiene gente que está casada con esta idea. Exactamente, sí. Bueno, en estos momentos hay dos muchachas, dos señoras que me ayudan y que ellas son la mano derecha y la mano izquierda. Porque sí, digamos, en este momento yo estoy aquí, pero yo sé que alguien está ahí preparando, ¿verdad? Y entonces ellas son esenciales. También hay otras, por ejemplo, la otra muchacha, Marcela, ella viene, me ayuda jueves y viernes, un rato, nada más. Pero aquí esto se les ha ido agrandando. O sea, estamos hablando que hace 10 años, y es que no hemos ni contado, pero ni la cuarta parte de la historia. Hace 10 años, antes aquí lo que había era como una sodita, como una cooperativa o algo así, de Ajá, mujeres de San Vicente que se turnaban un negocito que tenían de comidas, etcétera. Bueno, que con el tiempo ya terminó desapareciendo. Siempre es muy difícil coincidir la gente, Sí. las cosas. Y entonces esto quedó aquí y fue cuando usted decidió con su Sí, esposo. cuando nosotros compramos hace 10 años y empezamos en un local mucho más pequeño, era menos de la mitad de lo que es ahora. Y de ahí poco a poco fuimos creciendo, gracias a Dios. Y aquí estaba una cooperativa de turismo también, entonces esa cooperativa traía ciertos grupos, entonces ya no nos daba el espacio. Entonces fue cuando decidimos agrandamos un buen espacio. Y de ahí, aquí estamos, por dicha. Aquí Gracias a está, Dios. estamos hablando de hace 10 años y me decía usted que los primeros años fueron, lógico, cuesta mucho empezar a salir. Sí. ¿Cuándo realmente ya ustedes Surgir. empezaron a respirar? Que dijeron, ya ahora sí ya estamos Yo teniendo siento que ganancias. hace como unos 5 o 6 años que ya empezamos a respirar, como dice usted, que ya iba quedando un poquito más. Las primeras veces yo le contaba a doña Ángela que veníamos el sábado y alistábamos empanaditas y pollo frito, siempre hubo lomo, siempre hubo sopa de mondongo, siempre hubo picadillo, pero era para la gente de la misa, que ya luego después de misa venían aquí a comer, ¿verdad? Eso era la actividad del sábado, después de las 4 de la tarde. Y del domingo nos veníamos temprano, abríamos a las 11, pero no, hacíamos almuerzo para nosotros, nos acostamos a dormir, yo jugaba solitario ahí en pasar el tiempo. en una compu pequeñita que la tenía en la escuela, entonces ya después empecé a usarla aquí, a pasar el tiempo hasta la tarde, que ya alguien llegaba por una hamburguesa, por cositas así, ¿verdad? Comida rápida. Y no sé, luego empezó ya a llegar un poquito más de gente, teníamos un comité de cultura, todavía existe aquí, ya nosotros no estábamos, entonces después de almuerzo, nos poníamos a hacer prestiños para el comité de cultura y ellos se disfrazaban para ir a vender a las casas. Y ya después se nos acortó el tiempo y no pudimos hacer más prestiños porque ya empezó a llegar gente a almorzar y ya no podíamos y poco a poco. Se ha ido Mira. haciendo algo grande. ¿Usted está satisfecha? Sí, muy satisfecha. O sea, el haber dejado ese, no digo de ser educadora, porque una educadora es hasta el día que se muere, igual que un médico hasta el día que se muere, etcétera, etcétera. Uno es lo que es, ¿verdad? Lo que se ha formado. Pero haber cambiado, Claro que sí. haber cambiado inclusive para su vida familiar. Exactamente, para mi vida familiar, porque ya yo digo, es diferente a que estemos todos aquí todavía a las 9, 10 de la noche, a estar yo sola en la casa frente a la computadora a las 12 de la noche y todo el mundo roncando. Qué cansado. Exactamente, entonces ahora está compartido. Exactamente. Y bueno, yo oigo por ahí a alguien haciendo muchísimo escándalo. Yo creo que para esta ver a Patricia, ¿será? Porque dijo que iba a venir.
Bueno, que hasta por cierto, como hablamos de la racache, entonces, vamos a verla. Yo creo que sí, que está allí. ¡Rico arracache! ¡Arracache, arracache! Desde San Vicente, en la soda dulcelina. En mi pueblo San Vicente, usted puede encontrar gente agradable y sonriente que va a cultivar. Cultivan muchas cosas, pero hoy les quiero hablar de un producto de mi tierra que es su bajar en nuestro hogar. Arracache de arracache, qué delicioso está. Cómpreme usted un paquetito y se convencerá. Arracache de arracache, qué delicioso está. Un producto delicioso que tu familia disfrutará. Un gallito y cafecito los deleitará. Arracache, arracache, qué delicioso está. Cómpreme un paquetito y se convencerá. Arracache, arracache, qué sabroso está. Un producto delicioso que tu familia disfrutará. Un gallito y cafecito los deleitará. Arracache, llévelo ya. Amigos y amigas, continuamos aquí en la soda dulcelina con esta belleza de jardín, conversando sobre San Vicente, una conversación muy interesante. Ya hablamos con doña Rocío, alma, vida y corazón, pero su corazón lo tenemos aquí al frente, es ni más ni menos que don Huber. Huber es de la familia de los Benavides blancos, de la pura cepa, y definitivamente de ahí, súper enamorado de la esposa, porque en todo el programa no hallaba ni qué hacer, ¿verdad? Ya no le iba a soplar nada porque ya se lo sabía todo. Bueno, cuando decidieron, usted decidió junto con doña Rocío que iban a hacerse cargo de estas sodas, iban a hacer estas sodas. Sí, le estuvimos haciendo números cuando ya ella había renunciado y cómo hacer para remodelar y todo eso. Entonces sí, era cuando habíamos pensado en un crédito. Y las vaquitas, la lechería fue en la que hicieron cargo así de... Ajá. ¿A dónde tiene la lechería? Y aquí quedaríamos como a 400 metros de aquí. Ah, está bien cerca. Esa es la propiedad que le dejó su papá. Ujú, es la lechería que está más céntrica en el pueblo. ¿Y qué tiene esa lechería? ¿Sacan queso? No, entregamos a Dos Pinos un poquito. A Dos Pinos. Sí. Ok. Pero ese poquito me suena como que es muchito, ¿no? Poquito o bastante. Poquito apenas. Para ir sacándola, para ir sacando. Oiga, bueno, es que estoy por esa parte porque sí, esto es un esfuerzo que dice doña Rocío, pues, que cómo hacer, ¿verdad? Para poder comprar esto y después agrandar y de todo. Y esta maravilla, pero cuénteme de este jardín, porque usted es una persona totalmente dedicada al jardín. Y yo le decía a su esposa, si usted era un jardinero experto con cursos o algo así, porque vea qué bonito que lo hizo. No, aquí aquí la línea era aquí, que habíamos comprado. Luego empezamos a comprar como 3 veces, compramos aquí lo de jardín, en lotecitos, como íbamos pudiendo así. Y ya después a darle un poquito de forma y ahí poco a poco iba saliendo las formas. Y el corazón, yo me acuerdo cuando emparejamos yo fui con una manguera que ponía la manguera en forma de corazón y me venía para acá a ver para que quedara bien hecho, ¿ya? Ajá. Y sí, también se hizo pensando en
en que era para acoger más a la gente con un corazón. Exactamente, así como lo atrapó usted, doña Rocío, con el corazón. Sí, también. Aquí todo simbólico. Bueno, ese es un trabajo maravilloso. Veo que también los cipreses tienen forma, hasta que el ciprés tiene un corazón. O sea, todos esos ese ciprés, también usted cómo aprendió a trabajar eso, darle forma a los cipreses. Se aprendió así, haciéndolo. O sea, no todo le va no vi en saliendo. ningún lado ni Ajá. nada, solo que sí costaba mucho porque uno los amarraba y el viento los despegaba. Eso tiene que ser dos a la vez. Y fue difícil, pero sí, llegó el momento que ya el viento no nos pudo despegar y se fue dando forma. Vean qué bonito, definitivamente. Bueno, si ustedes vienen aquí a esta zona, se van a encontrar con don Uber, atendiendo, haciendo relaciones públicas, sirviendo todo lo vivo por haber. Yo la vez que vine digo, pero ¿qué hace ese señor aquí en esas carreras y de todo? De ahí el ojo del amo engorda el caballo, ¿verdad? Hay que cuidar. Es pura familia lo que hay aquí. Ah, sí, aquí trabajan cuando están los hijos, se ponen bonito y tienen muchos que nos ayudan ahí y les gusta mucho. ¿Usted está feliz con lo que han hecho? El que su esposa haya dejado de estar en la escuela y que hayan decidido hacer este negocio, ¿a usted le produce eso felicidad? ¿Están contentos? Sí, claro que sí. Y ella pasa muy tranquila, sí. Y pueden tener Aunque más tiempo. hay mucho trabajo, pero se comparte Sí, también. ajá, sí. Eso definitivamente. Bueno, yo casi voy terminando porque les cuento de que yo vi este velo de novia y digo, ¿qué es esa belleza? Y me dice, doña Rocío, sí, dice, ya él siempre hay unos hijitos porque no sé qué, no sé cuánto. Y luego, ¿y cuánto cuestan los hijitos? Me dice, me voy a robar uno y se lo voy a dar. Y acaba de saber él que vamos a robarnos un hijito, un velo de novia. Sí, tenemos el permiso. Nos los podemos robar. Ya si le da el permiso no se lo roba, se lo regala. Es muy buena la salida. Sí, no sería robado. Entonces, bueno, muchísimas gracias, don Uber. Oigan, aquí esta familia, como les digo, pura música. Y entonces, ¿qué les parece si antes de terminar el programa nos vamos con una canción de esas de Vera Patricia? Voy a despedir el programa y terminamos con ella. Así que muchas gracias, amigos y amigas, por habernos acompañado en este programa de Volvamos a lo Nuestro. Ya saben, la próxima semana en alguna otra parte de este nuestro hermoso territorio nacional. Qué bonito delantal, además de ser muy útil, yo lo luzco sin igual. Me encanta mi delantal, con bolsitas de colores, con bordados o de flores, qué coqueto él está. Qué bonito, qué bonito, qué bonito delantal, qué bonito, qué bonito, qué bonito delantal. Con mi delantal hago yo el tamal, con mi delantal voy a cocinar, con mi delantal yo voy a pasear. Qué lindo mi delantal, con mi delantal yo voy a cantar, con mi delantal yo voy a bailar, con mi delantal yo voy a pasear. Qué lindo mi delantal, qué bonito, qué bonito, qué bonito delantal, qué bonito, qué bonito, qué bonito delantal. Mi abuela lo usaba, a mí verla me encantaba, se veía sin igual. Qué bonito delantal, son variados sus diseños, todos ellos son de ensueño. Qué bonito delantal, qué bonito, qué bonito, qué bonito delantal, qué bonito, qué bonito, qué bonito delantal. Con mi delantal hago yo el tamal, con mi delantal voy a cocinar, con mi delantal yo voy a pasear. Qué lindo mi delantal, con mi delantal yo voy a cantar, con mi delantal yo voy a bailar, con mi delantal yo voy a pasear. Qué lindo mi delantal.
Marisela Hermanas, la marimba sangraleña. Qué bonito, qué bonito, qué bonito delantal. Qué bonito, qué bonito, qué bonito delantal. Qué lindo mi delantal, qué lindo mi delantal, qué lindo mi delantal, qué lindo.